Esto que estás viendo no es una escena de ficción. Es un rescate real y demasiado crudo. Un pequeño pájaro, apenas un polluelo, cubierto de larvas blancas que se mueven dentro de su cuerpo. Como vemos, una persona lo sostiene con delicadeza, mientras con una pinza va extrayendo una a una las larvas que han ocupado su piel. Lo que esta ave sufre tiene un nombre, y aunque parezca una pesadilla, es algo que puede pasarle a cualquier animal. Incluso a los humanos. Esta enfermedad se llama miasis. La miasis es una enfermedad parasitaria causada por larvas de moscas. Sí, larvas, como las que ves en pantalla, las cuales invaden los tejidos vivos de animales o personas. Todo comienza cuando las moscas adultas colocan sus huevos sobre la piel herida o incluso sana. Cuando eclosionan, las larvas comienzan a alimentarse de la carne, el tejido o los fluidos del huésped, los cuales, en su mayoría, están vivos. Sí, los animales afectados deben pasar gran sufrimiento, soportando a estas invasoras moviéndose dentro de ellos. En este caso, el ave, que parece ser un polluelo silvestre, probablemente un gorrión o pinzón, está completamente inmovilizado. Se aprecia que es un polluelo, pues sus plumas aún no crecen del todo. Es en el cuello, donde se pueden ver claramente varios agujeros, por los cuales se asoman las larvas. Con ayuda de una pinza metálica fina, la persona retira una a las invasoras. Se nota la experiencia de la rescatista. Mueve la pinza con suavidad, controla su pulso, y con cada larva extraída, el pequeño pájaro parece respirar un poco mejor. Pero, ¿cómo terminó así? La miasis no es algo raro. De hecho, ocurre en todo el mundo. Es más común en regiones tropicales y subtropicales, donde la humedad y la temperatura facilitan el ciclo de vida de muchas especies de moscas. Las zonas con una alta incidencia son todo el continente americano, India, diversos países del sudeste asiático y algunas zonas del África subsahariana. En estos lugares, los animales más afectados son por lo general las aves silvestres y domésticas, los perros y gatos, sobre todo los callejeros desprotegidos, y muchos otros como ardillas, ovejas, vacas y caballos. Es bastante común en zonas rurales. Y si te lo estabas preguntando, pues sí, también puede afectar a humanos, especialmente niños, personas mayores o con movilidad reducida. Algo aterrador sobre esto es que una sola mosca puede poner entre 100 y 200 huevos en una sola vez, y las larvas eclosionan en tan solo 8 a 24 horas. Algunas larvas pueden sobrevivir dentro del huésped hasta 7 días antes de salir al exterior para pupar. Esto quiere decir que un animal puede estar sano por la mañana y por la noche ya estar siendo devorado desde dentro. Se me escarapela el cuerpo de tan solo imaginarlo. Existen distintos tipos de miasis, dependiendo la especie de la mosca y del modo en que las larvas invaden al huésped. La primera es la miasis cutánea, como la del ave del vídeo. Las larvas se alojan bajo la piel, causando hinchazón, úlceras, necrosis y sobre todo mucho dolor. Las larvas tienen enzimas proteolíticas que destruyen tejidos para poder trasladarse por el cuerpo. La segunda es la miasis cavitaria, donde las larvas invaden cavidades naturales como ojos, oídos, nariz, boca o genitales. Sí, escuchaste bien. Es tan terrible como suena. Y el tercer tipo es la miasis intestinal o digestiva. Se da cuando los huéspedes ingieren huevos accidentalmente en alimentos contaminados. En el vídeo analizado, se observa claramente una miasis cutánea avanzada. Hay al menos 8 orificios visibles, lo que sugiere que el ave tiene más de una docena de larvas alojadas. Cada una de esas larvas miden aproximadamente entre 8 y 15 milímetros. Y algunas especies, como la Cochliomia omnivorax, conocida como mosca del gusano barrenador, se alimentan activamente de carne viva. Sí, escuchaste bien. No se alimenta de carne muerta, no se alimenta de tejido muerto, se alimenta de carne viva.
Las moscas hembra buscan animales heridos, sucios, con infecciones o, en este caso, crías indefensas. El pequeño pájaro probablemente cayó del nido, se hirió al impactar con el suelo y fue abandonado. Esas heridas fueron el acceso perfecto. Quizá bastaron pocas horas para que varias moscas colocaran sus huevos. Y mientras el mundo seguía su rutina, ese animalito comenzaba a morir lentamente desde adentro. Lo que salva al ave en este vídeo es el factor humano. Una persona común, con herramientas simples, una pinza, gasas y agua limpia. Pero con algo más importante que cualquier herramienta, compasión y empatía. Si estas larvas de mosca no se extraen a tiempo, pueden producir condiciones como septicemia, gangrena y llevar hasta la muerte. En humanos, la miasis en cavidades nasales, craneales o intestinales puede ser mortal en menos de 72 horas si no se trata oportunamente. Por lo general, las zonas preferidas por estas moscas son la cabeza y cuello, por ser de fácil acceso, cavidades naturales como ojos, boca, ano, genitales, heridas abiertas, e incluso pliegues de la piel donde se acumula humedad y suciedad. En algunos casos raros, las larvas han sido halladas en pulmones o cerebro. Existen especies de moscas que inyectan directamente las larvas vivas, sin poner huevos primero. En medicina forense, la presencia y tamaño de larvas en cadáveres se usa para calcular la hora de muerte. En la antigua Grecia, se usaban larvas de forma controlada para limpiar heridas, lo que hoy se conoce como terapia larval. ¿Pero se puede prevenir? Afortunadamente sí. Manteniendo a los animales limpios y sin heridas expuestas, evitando la acumulación de basura o heces en zonas rurales o urbanas, usando repelentes o tratamientos antiparasitarios en zonas endémicas. Y sobre todo, observando, porque la miasis avanza rápido pero si se detecta a tiempo, puede tratarse sin secuelas. Este pequeño pájaro no tenía voz, no podía pedir ayuda, y sin embargo, alguien se detuvo. Lo miró, lo sostuvo con cuidado, y decidió ayudar. Lo que acabamos de ver, y aprender, no es solo una lección de biología, es una lección de humanidad, porque cuando entendemos lo invisible, cuando miramos de cerca lo que otros ignoran, podemos cambiar una vida, aunque sea la de un ser pequeño, como esta ave. Aquí tienes más vídeos. Deja un comentario y un me gusta, eso nos ayuda mucho. Nos vemos.